Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidos al Colegio de San Ildefonso. Como ustedes saben, hace unos meses inauguramos una exposición titulada Un cielo sin fronteras. Esta exposición es la muestra de un archivo inédito de Rosario Castellanos, que guardó durante décadas su hijo Gabriel Guerra Castellanos. Esta aparición de este tesoro es un archivo personal como el que muchos de nosotros guardamos, las fotos de toda nuestra vida, algunas cartas, algunos documentos que vamos atesorando, que va sobreviviendo de mudanza en mudanza, que van pasando los años, en este caso de madre a hijo, y un día vuelve a aparecer. Y a partir de esas imágenes, de esas fotos, hemos intentado reconstruir la vida de Rosario. Y eso ha sido también una forma de pensar a Rosario a sus 100 años de su nacimiento. Rosario murió muy joven, ustedes lo saben. Y de pensar en Rosario y de repensar su gran aportación a la literatura, al pensamiento y desde luego a la reflexión sobre el papel de la mujer como una mujer de un tiempo en que ser mujer como lo sigue siendo, pero quizás en su tiempo era todavía más difícil hacerse oír, hacerse escuchar, y hacerse valorar. Rosario fue además de una gran escritora, poeta, novelista, ensayista, periodista, fue también una universitaria. Trabajó en el área de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso tenerla en el Colegio de San Ildefonso, en este espacio universitario, es tan importante. Y como parte de esa reflexión que nos abre Rosario, hoy tenemos un enorme honor de recibir a Marcela Lagarde. Bienvenida, Marcela, y también a Aurelia Juárez Nava. Ahorita le cederé la palabra a Aurelia para que presenten en extenso a Marcela. Yo quiero decirle que para mí es un enorme placer, Marcela, tenerte aquí. Yo desde muy joven te conocí en el Partido Comunista. Te escuché, vi las posiciones que fuiste tomando, fue el camino que fuiste recorriendo desde aquel entonces en esa militancia de izquierda y ya en esa incorporación del feminismo y del pensamiento crítico desde el punto de vista de la mujer al marxismo y al pensamiento. ¿Perdón? Un poco tarde. Un poco tarde. Nunca, más vale tarde que nunca. Y después tuve además el enorme gusto de trabajar en algún momento en la Constitución de la Ciudad de México. Yo era secretario de Cultura entonces, trabajaba con Porfirio en el proyecto de esa Constitución, aportamos los elementos de los derechos culturales y el diálogo fue contigo. De manera que ver pasar todos estos años y verte ser la mujer que eres y apreciarte y quererte y admirarte enormemente para nosotros y para mí en lo particular es un enorme honor tenerte aquí, Marcela. Y le voy a pedir a Aurelia Juárez Nava que te presente y yo te voy a presentar a ti, Aurelia. Aurelia es feminista, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, estás en tu casa. Se ha especializado en perspectiva de género, políticas públicas y derechos humanos de las mujeres. Tiene amplia experiencia en el trabajo dentro de la administración pública durante la 9ª legislatura, 58 legislatura de la Cámara de Diputados, fue secretaria técnica de la Comisión Especial de Feminicidio, la cual presidió la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, y
en la que se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Gracias, Aurelia, gracias, Marcela, y están en su casa. Gracias. Te presento. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Me lo acerco así? ¿Ya se escucha? Sí. Ok. Bueno, pues me toca algo muy importante, como es presentar a Marcela, y la presento desde el cariño, desde la admiración que siento y que creo que comparto con muchas de las personas que están aquí o con todas, y eso pues es un halago. Tengo la fortuna de haber transitado un tramo importante de mi vida junto con ella en un trabajo que me ha hecho sentir arropada, que me ha hecho sentir protegida, que me ha hecho sentir entendida, y eso es invaluable. Yo creo que eso lo podemos sentir todas las mujeres. Presentarla sobre todo en este marco del aniversario de nuestra querida Rosario Castellanos, pues tiene una connotación todavía aún mayor, y eso pues me enorgullece más. En un afán de dejarle el mayor tiempo posible a Marcela para su conferencia magistral, hice un resumen de su semblanza, que es muy extensa, y bueno, pues voy a comenzar diciendo que la doctora Marcela Lagarde de los Ríos es sin duda un referente fundamental del feminismo en México y en muchos países del mundo. Es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Antropológicas y doctora en Antropología por la UNAM. Así que estamos en nuestra casa, Marcela. Gracias. Y gracias, Mariana, por este recibimiento y por esta iniciativa de estar aquí. La doctora Lagarde recibió las más altas distinciones como el cum laude de la maestría, mención honorífica en el doctorado, así como el premio Maus a la mejor tesis doctoral. Y bueno, decir que Marcela, siendo estudiante de la UNAM, se encontró de cerca a Rosario Castellanos en las emblemáticas instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, donde Rosario era profesora y ya había escrito varias de sus obras, las cuales posteriormente formaron parte de las lecturas básicas de Marcela, quien después mencionaría que para ser humanas y libres, como escribió Rosario, era necesario preservar y ampliar las libertades concretas de las mujeres, tanto en el sentido de emancipación e independencia como en la eliminación de restricciones y la violencia, así como el reconocimiento del principio de la libertad y la autonomía de las mujeres, principios que Marcela ha incorporado siempre en su trayectoria por la promoción de nuestros derechos. Marcela ha sido reconocida con el grado de doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima, por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y por la Universidad de Guanajuato. Ella es colaboradora de grupos, organizaciones civiles y redes feministas de centros, institutos y secretarías de la mujer, de igualdad, de equidad de género y de derechos humanos de las mujeres, de sindicatos, partidos políticos y gobiernos de México, América Latina y España, así como de otros organismos de la ONU y la cooperación internacional. Forma parte del Comité Civil de Expertas de ONU Mujeres. Ella es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Sin Fronteras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, el Consejo del Espacio Mujeres por una Vida Libre de Violencia, el Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres, el Consejo Asesor del Observatorio de Género en Buenos Aires, Argentina, la Cátedra Internacional Itinerante Marcela Lagarde, y es socia de honor de Mexicanas en España. Marcela fue diputada federal en la 59 legislatura y fungió como presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Fue integrante de las comisiones de Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos y fue promovente e integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, la primera y única con esos alcances. Desarrolló la teoría del feminicidio y la violencia feminicida.
Fue promovente con otras diputadas y diputados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México desde 2007, así como del delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Con la maestra Andrea Medina presentó un peritaje vía affidavit ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, donde la Corte emitió sentencia en la que condenó al Estado mexicano como culpable por incumplir su responsabilidad internacional de garantizar los derechos humanos de 3 casos de mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez. Fue diputada constituyente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde fue presidenta de la Comisión de la Carta de Derechos, donde se redactó y aprobó la primera Constitución de la Ciudad de México, también vigente a la fecha. Marcela es autora de más de 100 artículos y libros, entre ellos Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, Género y feminismo, desarrollo humano y democracia, identidad de género y feminismo, diversos trabajos sobre etnicidad, género y feminismo en el libro Las Alzadas, claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, una mirada feminista en el umbral del milenio, claves feministas para liderazgos entrañables, claves feministas para la negociación en el amor, claves feministas para la autoestima de las mujeres, claves feministas para mis socias de la vida, el feminismo en mi vida, hitos, claves y utopías, y también diseñó y presentó y dirigió la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, que resultó en 14 tomos. También realizó diversos trabajos para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres y coordinó con Ameria Valcárcel el libro Feminismo, Género e Igualdad. Marcela cuenta con más de 30 reconocimientos otorgados por diferentes niveles de gobierno, organizaciones y universidades, tanto en México como en diferentes países como España, Guatemala y Argentina. También la Cátedra Marcela Lagarde y de los Ríos continúa funcionando en torno a las alternativas para instrumentar la prevención y la erradicación de las violencias contra las mujeres y el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres en sus sedes de Ciudad Juárez, Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Guatemala, Austin y El Paso, Texas, y en Madrid, España. Marcela ha impartido los talleres Casandra de antropología feminista con diversas organizaciones civiles, redes y grupos académicos y políticos en México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Perú, Guatemala, Colombia, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Dominicana y España desde hace 40 años. También ha sido Marcela madrina de varias generaciones de estudiosas de género en diversas universidades. Bueno, pues sin duda con esto que acabo de leer, que es mínimo comparado a lo que ha hecho, toda esa trayectoria nos muestra que cada día ha dejado patente su gran compromiso con los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Marcela ha sentado bases importantes para transitar por un nuevo modo de ser mujer, de ser humana y de ser libre, como nuestra querida Rosario Castellano sostenía. Gracias, Marcela, por esta conferencia que hoy sin duda nos dejará grandes aprendizajes y emociones. Gracias. No tiene cable, ¿verdad? Ahí, plenamente, yo oigo medio quedito, pero está bien. Bueno, pues muchas gracias, gracias a mi Mariana. Con razón te me hacías conocido, pero no ubiqué dónde, y sí recuerdo esa última aventura que fue hacer la constitución de esta ciudad, que se conoce muy poco, y incluso me da pena que funcionarias comprometidas, dirigentes, gobernantes, no mencionen más, no se apoyen más en esa constitución que tuvo la metodología feminista
de los derechos humanos incorporada en el marco teórico, y a mí me tocó cuidar que lo que aprobáramos allí fueran derechos humanos y no otra cosa, porque el debate estaba durísimo sobre si también irían los animalitos, sobre todo de compañía, enunciados en la Constitución como un sujeto legal de derecho y con todos el peso de lo que es ser un sujeto en un cuerpo constituyente, era nuestra Constitución. Y bueno, me echaron encima unos toros de cartón. Ese fue lo más dramático y feo, porque hicimos parlamento abierto y vino la gente, nosotras todas, las cercanas, a dar su testimonio y a apoyar alguna variante. Sí que entren en la Constitución, no, que lo saquen de la Constitución, que no solamente estén los animalitos, sino que además tengan derechos, ¿no? Todo el tema de la herencia, de lo mercantil, del sadismo contra los animales, fue motivo de nuestros debates muy interesantes, pero sobre todo muy peligrosos, porque podíamos estar aprobando algo que no fueran los derechos humanos de personas. Finalmente está incorporado un artículo en el que se reconoce que los animalitos tienen derecho a tener ciertos derechos. No se tratan de derechos humanos, se tratan de derechos animales y que deben ser el respeto, el buen trato a su dignidad, etcétera, ¿no? Ya todo lo que vino después, y logramos un acuerdo entre los que no querían nada y los que mediábamos y buscábamos cómo aprobar una constitución que reconozca el buen trato, el derecho a la salud también de los animales. Ahí están los debates en el archivo de esta ciudad para que los vean. Siguen esos debates todavía ahora, ¿eh? No vayan a creer que se solucionó. Se solucionó entender para mucha gente que son cosas diferentes, los derechos de unos y los derechos de otros, respetables pero no confundibles. Y con esa búsqueda, bueno, se aprobó por unanimidad nuestra Constitución, pero desde luego tiene transversalmente y en todo lo alto la perspectiva de género, que ahora ya pareciera una banalidad y no lo es. Es así como un encuentro, a veces más de escucha y diálogo, pero también de agresión, de no reconocimiento entre las gentes que pensamos como, bueno, nuestro trabajo de pensar y hacer unos derechos justiciables y exigibles para todas las personas y también los animalitos. Luego ahí ya entramos en unos debates muy complicados porque se definía, bueno, ¿qué animalitos no pueden ser exhibidos con maltrato en tal? Bueno, pues algunos decían, todos no pueden ser exhibidos con maltrato alguno, por chiquitos o grandotes que sean, ¿no? Temas como si los elefantes son más importantes o no que los, ¿cómo se llaman estos animalitos que hacemos en cóctel?
los camarones, o sea, comparábamos unos debates increíbles. Las pulgas, ¿por qué matar a las pulgas? ¿Por qué no hacerlo? O sea, concesiones serias de profundidad, sin dormir, 6 horas discutiendo, y si tienen corazón, y si no tienen corazón, y si tienen alma. Ya llegamos a un punto que yo como antropóloga dije, no puedo más, no puedo más, y estaba un poco enferma cuando aprobamos el último punto. Yo estaba malita, traía un saco así, y me pasa Porfirio Muñoz Ledo, que era mi coordinador, pero también Pablo Gómez, que era mi coordinador del grupo parlamentario, que me piden que tome la palabra. Y me eché el rollo sobre que a dónde vamos, ¿no? Liberé a todos los animalitos de cualquier sospecha. Y luego propuse que pasáramos en la Constitución de la utopía a la topía. O sea, a aquello que sí es posible. Aquí y ahora, topos lo que es posible. Se vale apuntar, porque es una clave para todo en la vida. Uno sabe de dónde quiere salir, ¿sí? Pero ya cuando quiere decir cómo será ese a dónde salgo, es muy difícil, porque leemos poco las utopías que se han echado a andar en nuestro país, varias, en periodos diversos. Esta ha sido tierra utópica, renacentista. Aquí vinieron los españoles en busca de todo eso renacentista, renacimiento. Esa era la utopía basada en utopías concretas, falansterios, grupos de experimentación. Hubo utopías en Baja California, que fue famoso por sus utopías, y hubo de todo. Entonces, pasemos eso y pongámoslo en la Constitución. O sea, ¿yo qué pongo? Vida libre de violencia. Ese es mi punto de partida y es mi punto de llegada. Libre de violencia. De todos, con todos y todas, y de todos en el sentido de que nos reconocemos en esa utopía, en ese anhelo, en ese conjunto de ocupación del mundo que hemos hecho. Y bueno, pues eso era lo más feminista que podíamos poner en la Constitución. Poco usamos la palabra feminista, porque entonces amenazaban, la gente de más derecha amenazaba con que se levantaba y no habría Constitución. ¿Qué pasó? ¿No se oye? A ver, digan si se oye. Allá atrás y por acá. Bueno, quién sabe qué dije, pero ya voy a pasar de eso. Yo solo, todo era para contestar a lo que me conmocionó que hizo Aurelia, de conociéndonos tanto, hacer ese ejercicio de un resumen de que entonces la señora hizo y hace, y lo agradezco muchísimo. Y entonces iba a ubicar porque este lugar es emblemático, y es emblemático para mucha gente de diversos movimientos culturales, históricos, procesos. Y en este nivel coloco, queda Rosario Castellanos. Y tal vez el descubrimiento más tardío que yo hice en el feminismo. Y me da mucha tristeza, pena misma, porque yo lo viví,
Yo tengo estudiadísimas a un montón de feministas mexicanas, gringas, francesas, desde luego, y ahí están en un bagaje feminista del que tenemos que nutrirnos para llegar al aquí y a la hora, porque la historia arrancó antes. O sea, no es que no haya, es que no la conocemos. Entonces, cuando nos invitan con esta exposición a adentrarnos en el espacio de Rosario Castellanos, pues para mí fue formidable. Rápidamente quise, hagamos algo en esa exposición formidable que está tan bien cuidada, que tiene tanto amor consigo, y eso ya me reparó cosas, porque yo tengo una experiencia de que Rosario vivió con mucha conflictiva, dolorosa en su vida, y con una capacidad de nombrarla y de volverla poesía que es sorprendente. Y entonces dije, vamos a hacer algo en la exposición. Usemos como hacemos mucho en México. En México tenemos la más grande cantidad de museos del mundo como país. Y bueno, aquí van a venir muchas gentes. Ojalá tengan una incitación a la lectura. Entonces, lo que están oyendo aquí de mí es una incitación a leer a Rosario Castellanos, a ver sus libros. Miren cómo se ven. Tienen dibujos unos, tienen café, tienen palabras, letras, colores. Todos esos libros hay que tocarlos. No me digan que están en internet. Qué bueno, léanlos también ahí, pero no dejen de leerla en papel. A Rosario Castellanos. No me la imagino a ella con una plataforma que no sea el libro. Para mí es como su casa, y la mía también. Y bueno, estoy aquí aunque no pareciera, pero sí, con humildad de lectora, con falta en llegar a tiempo para incorporar a Rosario Castellanos cuando debimos hacerlo, porque casi fuimos contemporáneas, pero no, ella era mayor, le tocó otra época del país y le tocó ser ella la propia autodidacta, cosa que también es un título nobiliario. Su propia maestra, su propia investigadora, su propia descubridora de otros mundos y de su mundo traducido a nuestra capacidad de entender. Entonces, decirles que lo hago con todo cariño, pero ya pasó que ya vamos como en 3 meses de cuando vine la primera vez, y he leído otra vez Tutti Frutti de Rosario Castellanos. O sea, estoy como que vengo de estar con ella porque inunda el espacio con su vocabulario, con su manera de decir las cosas. Por ejemplo, de usar la palabra zozobra. Se las regalo. Bueno, no puedo regalar lo que es de Rosario, pero léanla en sus poemas. Es reiterada en la voz, zozobra, y es fuertísima. A mí me ha calado mucho. Está muy cercana y se pregunta cosas como el nombre de esta conferencia, ¿no? ¿Es posible ser otro modo de ser humano? Y se pregunta y se queda paralizada.
es posible. Yo esperando que alguien llegue a decirle algo. ¿Qué le podemos decir a Rosario Castellanos ante esa pregunta, esa duda que tiene como mujer moderna, formidable? La duda sobre la humanidad, pero también sobre su humanidad futura. ¿Es posible hacer eso? Bueno, pues todas nos levantamos todos los días a hacerlo, pero no todas a pensarlo. Y Rosario Castellanos nos enseña a pensar. Hace una historia de la mujer extraordinaria en su tesis, donde, bueno, como antropóloga me encanta, porque esto es el tema de la mujer en tal época histórica, la mujer en tal otra, recorrido que han hecho otras feministas anteriores a Rosario Castellanos. Lo hizo también Simone de Beauvoir, desde luego, magistralmente, diciéndonos también eso, tratando de sintetizar categorías para nombrar a las mujeres y nombrarlas con características específicas viniendo de un proceso de dominación. Entonces, queremos encontrar unas mujeres que se liberen, que se emancipen, que cumplan con nuestros deseos, pero son nuestros, no son de nadie más que de las que nos vamos poniendo de acuerdo, simplemente. Y a veces sin acuerdo. Rosario tiene una aguda crítica siempre a sus contemporáneas. Tiene ahí un entre típico de sociedades y culturas patriarcales, que es ese no reconocimiento de unas mujeres a otras, marcadas por la discriminación, el prejuicio que crea lo abyecto. Y Rosario a veces dice cositas así de sus colegas, ¿no? También lean eso, para no decirlo, para no repetir juicios sumarios a otras mujeres. Al contrario, para convocarnos, sintonizar con otras y poder pensar, a veces juntas, a veces no. Algo que hacíamos Aurelia y yo en el trabajo y nos hacía muy felices era pensar juntas. O sea, ahí todo lo que salía era colectivo, pero nos poníamos de acuerdo. Luego ya no estábamos de acuerdo, pero no le decíamos a nadie. A mí no me lo dijeron, pero se vengaron un poquito. Por ejemplo, hicimos unos libros, ¿no?, de los que habló aquí Aure, preciosos. Es una investigación de lujo. Les digo ahora de qué va, para ver qué podemos hacer con eso. Esa investigación tenía ese producto en libro tradicional, y una fila de nombres que empezaba con el abuelo del presidente de la República, el que sigue, el del presidente de Justicia, el de Educación, todo el mundo, quién supervisó la edición, todo el mundo, pero no tenía autoría, y la autora fui yo, pero no aparezco. Aparecen todos los equipos que hicimos, buenísimos, de investigadoras de lujo, aparecen todas. Y entonces al final quedó una autoría colectiva. Pero era todavía un resabio de hablar en primera persona. Por ejemplo, me acuerdo de eso. Entonces con Rosario me une todo eso y me une, bueno, mi genealogía. Y ahora les quiero hablar de eso un momentito, que capten
¿qué les voy a plantear? Rosario es parte de mi genealogía, dije. Y Rosario misma tiene su genealogía. Es generalmente masculina, generalmente. Ella lee autores, hace la crítica de textos de autor. O sea, está muy en el pensamiento supuestamente neutro, ¿no? Pero poco a poco, con todo y lo incisiva, pues ella era una mujer brillantísima, entendida de todo, y si no entendía, estudiaba, y era formidable, ¿no? Entonces, esa parte yo la asumo como mi genealogía porque varias cosas. Porque somos universitarias, las dos, de la Facultad de Filosofía y Letras, las dos. En la facultad nos premiaron a las dos, sin conocernos, sin habernos visto nunca, ¿no? Pero yo tengo anterior a mí a Graciela Hierro en la Facultad de Filosofía, que es la anterior, que se recibió con una tesis de doctora, era de licenciatura o de doctorado, no me acuerdo, de Graciela, pero tiene su último libro acerca del placer sin desperdicio. Búsquenlo, se vende en las librerías UNAM ese texto de Graciela Hierro, y entonces ella es mi antecesora en una línea de parentesco intelectual, a eso me refiero. No somos parientas, no somos primas ni amigas ni nada, pero nos asumimos. ¿Yo de dónde vengo? Genealogía viene de gen, origen. Entonces tenemos un origen común, marcado por todo aquello que nos pasa a las mujeres en sociedades como esta, que hemos compartido tantas cosas, que entendemos incluso con Rosario la ironía en una sociedad misógina, y ella contesta y revira todos los ataques misóginos con esa ironía que desmontaba al adversario en una especie de contracultura y de valoración de otras cosas, y sale avante. Esa es para mí la que seguía de Graciela Hierro, y ella, fue Rosario. Y luego está, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, de la que ella hace un ensayo para decir como su genealogía. Búsquenlo, porque yo como antropóloga me puse a investigar si había escrito sobre Sor Juana, la otra gran, que tendríamos que hacer otra conferencia ahora sobre Sor Juana, ¿no? Pero bueno, la genealogía de Sor Juana ya se queda en Sor Juana, pero Sor Juana misma hace referencia a textos de su cultura novohispana, iluminados, ¿no? Y los elige como su referente. Entonces, cuando hablamos de genealogía, hablamos de eso. Yo vine a proponerles que hagamos nuestra genealogía. A ver quién quiere, quién se apunta, quién da más, y piénsenlo. Es un ejercicio que yo estoy haciendo, que mi cátedra, hay una cátedra que se llama Como Yo. Es itinerante y es buenísima onda. Otras feministas de aquí y de allá están en esa cátedra, y el primer ejercicio ya público fue identificar la historiografía de las feministas. Ese es nuestro objetivo, que no seamos huérfanas,
como dice Franca Basaglia, la gran feminista italiana, yo pertenezco a su genealogía en Venecia. Y es Franca la que dijo: las mujeres son seres para otros en este mundo patriarcal, y por lo tanto dejar de sufrir, dejar de ser discriminadas, dejar todo eso que nos destruye, pasa por cambiar qué somos y cómo somos. Y lo identifica. Si tengo que describir qué son las mujeres, diré: son seres para otros, expertas en cuidados. Y cuidado, porque ya anda en nuestro país el Sistema Nacional de Cuidados, que hay que tener mucho cuidado para que no se convierta en una guardería camuflada de vanguardismo. Me parece que no merecemos eso, y me parece que también hay compañeras que sabrán dar su impronta a qué es lo que ya está circulando, Sistema Nacional de Cuidados, para que se rompa la jornada de trabajo, para que las mujeres podamos descansar en el trabajo, recorrer, ir, venir, estudiar, y no morirnos en vida, ¿no? Y bueno, es un boleto enorme hacer un sistema donde la tradición sigue siendo que las mujeres cuidemos y sirvamos. Servir, como planteaba Etienne de Lavoisier, en servidumbre voluntaria. Es un verbo maravilloso, y vivir en servidumbre voluntaria. Eso es el objetivo en este momento, por lo pronto anunciado por el gobierno de nuestro país, y que sería importante darle seguimiento visible, ir a donde se analice, llevar propuestas y hacer lo que cada quien pueda y quiera hacer. Así vamos haciendo la genealogía, datos historiográficos de la historia de vida de cada quien. Esa es la columna vertebral de este ejercicio para ver la genealogía. Primero está la biografía, que en este caso sería la autobiografía, y en un caso más antropológico todavía, la autobiografía de mujeres, hombres, específicamente mujeres y hombres. Y bueno, hacer esa y llenarla de un contenido de género puede ser la diferencia entre un sistema de sigamos cuidando a un sistema de veras de desmontar, palabra de Rosario Castellanos, desmontar el orden del mundo e inventar otra cosa para los cuidados, que no sea que las mujeres sigamos cuidando, y que cuidado sea otra cosa, sea prevención, sea bonanza, sea bienestar. O sea, si no nos lo proponemos, no llegaremos como ya llegamos hasta aquí, y eso es muy importante. A mí me hubiera encantado que Rosario Castellanos viera que tenemos una presidenta, y que además es una atrevida, que dice públicamente que habla con A, para reafirmar su personal condición de mujer y su situación particular como mujer política, que es nuestra primera presidenta. Eso no quiere decir que se acaba la opresión de género. Quien pensó eso, pues no, ya salga de la creencia.
es una bonita creencia, pero irrealizable. Al contrario, le dan por todas partes y esperan que nosotras la dejemos sola. Pero pues espero que no la dejemos sola. Y que ella sepa que no está sola, como lo dijo, fíjense qué afirmación, no llegué sola. Y está sola en el poder. Es muy contradictorio, pero así es. Ella hubiera sido muy feliz de ver a su nueva presidenta. Entonces hay que disfrutarlo mucho. Y a las 4 gobernadoras y a las 8 presidentas de congresos del país. O sea, todas esas generaciones que estamos haciendo realidad la utopía. Está dejando de ser utópica. En latín, esa U es privativa, es no hay. Quiere decir, no hay topos. O sea, no es posible materializar esa idea, no es posible porque no hay lugar, topos. Y utopía, pues es eso de decir cuántas aranceles hay que pagarle a Trump y decirlo con fineza, con elegancia, con educación, como lo está haciendo la presidenta. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo, renovando, innovando el mundo en el que vivimos. Y desde Rosario Castellanos hasta acá, Rosario acreditó cambios, incluso los promovió, cambios importantes para poder ser humana, pero se quedó en el neutro, humano, ser humano y libre. Y yo lo leí con furor, encantada de encontrarme el texto que estaba buscando, como una aguja en un pajar. Llevé varios años buscando, esa es la llave de Rosario Castellanos, para entrar a su mundo, que es el nuestro, ese mundo teñido de utopía, pero con vocación tópica, para poder hacer lo que sí queremos hacer y convencer a otras y a otros que nos puede ir a todo dar, nos puede ir de lujo. En la constituyente fui con mis libros, como siempre voy, y llevé ahí y les dije, estado del bienestar no es el bienestar, eso no es un adjetivo como se usa aquí, es una condición, el estado del bienestar, que impacta la vida de la gente y que la hace más vivible, más deseable, más satisfactora de necesidades, más de la bonanza, más de todo lo que nos ayuda a vivir. Y bueno, ese otro modo de ser humano es alguien parada en su condición de género, Rosario, asumiéndose complejamente mujer, porque ella se sentía libre, pero se sentía sometida a servidumbre. Y esa diferencia es terrible, ¿no? Desde ahí hizo la pregunta. O sea, ¿cómo esta señora que soy yo no es libre? ¿No habrá otro caminito que me cuenten para ser libre? Y bueno, pues ella lo fue encontrando a lo largo de su vida. Yo pienso que plenamente, como poca gente, pensar su vida y su mundo. O sea, tomo de ella eso. También hizo su autobiografía, está en estas páginas. Podemos tomar la autobiografía de ella, pensar la nuestra, de qué se trata,
qué compartimos, qué semejanzas y qué diferencias, para poder entender por qué pasan unas cosas y por qué otras no. Ahora que tenemos tanta necesidad de historia, tanta necesidad de entender la historia, de conocerla, para poder ubicarnos, porque no somos silvestres, somos seres humanas y humanos, ojalá libres e iguales, ojalá. Pero también, como Rosario lo colocó en el centro, ¿no? Ya no se fue preguntando cositas. ¿Cuándo se va a acabar la discriminación? A mí luego me preguntan, ¿cuántas mujeres muertas más va a haber? Pues yo no sé, o sea, no sabemos, pero sabemos que seguirá habiendo eso. Y saberlo nos ayuda a entender cómo desmontarlo. Pero tenemos que concertar muchas voluntades de personas sabias, elocuentes, dignas, ilustradas, que puedan traer la ciencia y la filosofía como lo han hecho en el mundo para superar los grandes problemas de este mundo. Pero ahora, desde la perspectiva feminista, en este caso de las mujeres, se aceptan reconocimientos en general, pero es impulsado por las mujeres. Es una contribución el feminismo a la sociedad y al buen vivir. Y eso es lo que rescatamos, lo que propiciamos cuando decimos la palabra feminismo. Decimos es un orden de cosas, decía María Zambrano, en el que es obligado ser humanas y libres. No solamente es pedido, es obligatorio ser eso. Para María Zambrano, esa era la definición, una de las muchas que era esa posibilidad de ser sin opresión y de vivir en el mundo. Bueno, y entonces ahí juntamos a Rosario Castellanos con María Zambrano un poquito, no del todo, pero también, y con nosotras. Y vamos a seguir. Y nos saltamos a Simone de Beauvoir, que hay que ponerla. Rosario le dedicó 4 artículos a Simone de Beauvoir y a su obra. Fíjense ambas qué parecidas en muchísimas cosas. Me encantaría con alguien hacer la genealogía para decirnos qué cosas semejantes encontramos en Simone de Beauvoir y en Rosario Castellanos, porque mucha gente cree que Rosario solo aprendió de otras, pero no es así. Aprendió y enseñó e innovó de otras desde su especialidad como escritora, literata, ensayista, poeta, bueno, cuánta cosa, ¿no? Y al leerlas se parecen. Fueron niñas bien educadas en familias tradicionales, conservadoras. Bueno, la familia de Rosario en Chiapas, y luego acá la familia que creó ella misma. Después, Simone de Beauvoir tuvo un conflicto que duró toda su vida con su mamá. No cabían las dos en el mundo. Y Simone de Beauvoir, no sé cómo le hizo, a lo mejor fue al diván de alguna buena psicoanalista, a lo mejor alguna de sus alumnas, ¿no? Podría ser, ¿cómo se llamó la psicoanalista que traía de cabeza a Nietzsche, que traía de cabeza
¿Quién? Didi, perdón, no te... Es que no... Irigaray. Luz Irigaray. Luce no. No. Este es... ¿Quién dice? Andrea Luz Salomé. Andrea Salomé. Hay que leerla. Ahí está otro brazo de la genealogía. Se presta 37 tomos de su diario personal e íntimo. Y es para leerse. Es para leerse. No se cansa uno, no le da conjuntivitis aguda, nada. Es una maravilla. Es otra gran escritora, experta en mentir. ¿Cómo miente Andrea Salomé? Es una cínica terrible en Francia después de la guerra, cambiándolo todo, cambiando las identidades sexuales, cambiando las ideas políticas de otra manera, buscando que no haya violencia, por ejemplo. Y ahí está Anaïs Nin. Se consigue 7 tomos, que son un resumen, pero que aguanta irse de vacaciones con el libro, aguanta leerlo en la casa, en lectura en voz alta, cosa que es formidable hacer. Reunámonos a tomar un café y leemos un texto de Rosario Castellanos. Te invito a comer y en el postre nos echamos cada quien un párrafo de Rosario Castellanos. Y vamos a buscar nuestra genealogía. ¿Quedó más o menos claro? Entonces, ¿dónde empiezan? Donde quieran. Nací en esta bella ciudad de los palacios. Yo sí nací aquí. En la colonia Roma. Y mis padres migraron de la Roma a la colonia del Valle, que era la crema y nata de esa clase media pujante, ilustrada. Ese lugar, la colonia del Valle, además de esta gentrificación que está pasando, de muchas cosas, es el lugar donde se leen más periódicos en América Latina. Es el lugar donde se leen más libros en América Latina. Es el lugar donde la gente tiene más títulos académicos, de profesionistas. Es una utopía. Yo vengo de la utopía y a veces la utopía se ha compuesto, a veces se ha echado a perder más. O sea, horrible. Por ejemplo, después de los terremotos, que nos quedó una ciudad irreconocible hoy. Es una joya. Caminemos esta joya leyendo a Rosario Castellanos. Sería bien bonito hacer un tour en el centro, en un tranvía. Bueno, no, ya estoy pidiendo demasiada cosa. Bueno, hacer algo bellísimo. Lo que no quiero es que no leamos a las que hay que leer, pero que además se van a divertir muchísimo, porque tienen sentido del humor, aunque traten temas difíciles, está ahí la lucidez. Y una puede aprender cómo se le hace para ser lúcida en la vida. No lucida, porque eso ya está pasado de moda y no sirve para nada. Hacer, entonces, por día, por año, no por día, por año, esa biografía, ¿no? Cuando ingresaste, si eres de familia religiosa o católica o de alguna religión, cuando te bautizaron, te pusieron nombre. ¿Quién te puso el nombre? ¿Quién te puso el nombre? ¿Quién te nombró? Y hacer la historia de quién te nombró. No solamente poner ahí el nombre, sino
por qué esa persona te nombró. Hay a quienes no les gusta su nombre y no lo ponen, lo omiten. Hay quienes les da vergüenza su nombre. Hay quienes quieren otro nombre. Y hay quienes están felices con su nombre. Bueno, pongan eso y se puede hacer una semblanza haciendo los pinceladas de quién se movió en esos años, quién fui en esos años, en qué me escolaricé, en dónde estudié, por qué en mi escuela había inglés bien hablado y en la primaria, pero ya en la secundaria se perdió el inglés. ¿Por qué? ¿Por qué se hablaba en francés en algunas escuelas todavía? Y ahí vas haciendo tu historia desde ti misma, muy cotidiana, muy sencilla. No es una historia para ganar más dinero, no es nada. Es para emocionarte con quién eres, emocionarte de quién vienes, quién te constituye, porque tú lo decides. Así como deja de constituirte cualquier agravante o cualquier persona non grata que quiere retirar de tu autobiografía. A veces no se puede de la realidad, pero en la autobiografía sí se puede y queda muy bien. Simone de Beauvoir resolvió el rollo con su madre y lo escribió como todo en su vida también. Ella se autografió como las otras dos. Es un método feminista de conocimiento, esa autobiografía. Y la pudo enunciar y finalmente resolvió, decía yo, el conflicto cuando su madre murió. Entonces el texto de Simone de Beauvoir es buenísimo porque elabora el problema con su madre, y al parecer lo neutralizó o dejó de importarle, o ya no estaba en eso. Cuando su madre murió y fue a verla al hospital todos los días durante 4 o 5 meses. Y al ir y regresar, algo volvía de la memoria y fue haciendo mentalmente en sus viajes al hospital donde su madre estaba moribunda, pensó la muerte, la vejez, la enfermedad. Son libros, hay que leer la vejez antes, porque después ya no se puede. Hay que leerla antes. También Una muerte muy dulce es el nombre de la muerte de su madre. Hay que leerla ya. Las que ya murió su mamá. Hay que leerlo ya, desde luego. Y quienes están en espera de ese evento, piénselo cada día para que sea vivible, sin sufrimiento excesivo, por lo menos. Y dar cuenta, por ejemplo, lo que Simone de Beauvoir se dio cuenta es que su madre y ella tenían coraje con ellas, estaban enojadísimas, y ese enojo las hacía infelices terriblemente y creían que mientras más enojadas estarían superando a la otra. Eso lo hizo Simone de Beauvoir como un mecanismo de coraje o ira visto desde fuera, políticamente hablando, como una discrepancia política, pero era mucho más que eso. Era una rabia con la que nos ponen un medicamento a las mujeres para que no nos aliemos con otras mujeres.
para que no descubramos a las genias, como les llamaría Amelia Valcárcel. Amelia dice, otra de mi genealogía, Amelia dice que hay una palabra poco usada por el diccionario. ¿Y por qué será? Y la palabra es genia. Genia, con A, dice después de años Amelia Valcárcel, porque el patriarcado no aguanta la genialidad de las mujeres, que hay genialidad en las mujeres y que es preciso asumirla. Ella resolvió todo ese rollo, la envidia con la madre, la orfandad, que es ya el dolor porque no hay consuelo posible, es la orfandad. Y dice Franca Basaglia, además de Simone de Beauvoir, que eso es lo que nos produce a las mujeres el patriarcado. Lo dice en su libro sobre mujer, locura y sociedad, que a lo mejor vamos a publicar con la Universidad de Puebla, vamos a ver, o con Siglo XXI, ¿no? Porque son libros de ahora escritos hace 50 años. Son de mi generación las pioneras. Y entonces como que hace falta conocerlo y saberlo. Bueno, ¿en qué me quedé? Estaba en el hospital con Simone de Beauvoir. Bueno, estoy introduciendo a Simone de Beauvoir como parte de la genealogía. Me puedo identificar por muchas cosas, por otras no. No es un credo, no es una religiosidad. Es una manera profundamente científica e histórica de ver el mundo en la modernidad. Y ahí todo eso ha pasado por la crítica feminista al conservadurismo, cosa que en este momento en el mundo tenemos que leer para entender lo que estamos viviendo, este auge de derechización del mundo, esa banalidad del mal, diría Hannah Arendt, y me cuelgo de una ramita de mi árbol con Hannah Arendt, que buscó siempre la libertad y la comprensión del mundo, ¿no? Incluso tener la capacidad de comprender aquello que no apruebas. Pero hemos sido educadas a apoyar solo lo que apruebas. Y me parece que el paso que dan es muy bueno, porque uno puede abrirse a ideas nuevas que mejoren las condiciones culturales en las que vivimos. Bueno, y así pongan más Adrienne Rich, otra gran universitaria gringa, judía, educada por una nana negra católica que cantaba sus gospel por ahí, y ahí está, y aparece con la teoría de género en las universidades hace 60 años, Adrienne Rich. Y va una haciendo su árbol, lo cierra porque la compu da ese beneficio técnico, que no se desaparecen las cosas, quedan para seguir, y una puede seguir, y ojalá sigamos. Finalmente, se puede hacer, se debe hacer. Se puede hacer por épocas, pero se puede empezar en la actualidad a hacer una pequeña etnografía. Etnos, pueblo, cultura. Etnografía. Dar cuenta, grafos, dar cuenta en una cuenta de la cultura o de la
condición de una sociedad, de un grupo de casta, de clase, de cualquiera visto sociológicamente. Bueno, hay que hacer el modo de vida para entender cómo vivimos nosotros y qué pasa con las anteriores, en qué se ha modificado el modo de vivir. Se ha modificado muchísimo. Entre otras cosas, podemos tener una presidenta mujer por cambios socioculturales y políticos que no habían sucedido y que ahora suceden. Nunca había habido tantas universitarias juntas. Nunca había habido tantas lectoras en el mundo, aunque falten muchas más. Nunca había pasado todo eso. Es lo que hizo posible el empoderamiento electoral, un proceso que culminó en ganar unas elecciones, unos partidos, unos grupos, pero ganamos todo el mundo. Ahora hay que ver qué hacemos con esa ganancia y cómo la potenciamos, cómo empoderamos esa construcción. Entonces, veamos ese modo de vida. ¿Vivimos mejor? ¿Vivimos mal? Hemos aumentado la edad de vivir 10 años para las mujeres, cosa no despreciable. Hay enfermedades que ya se curan, muchas de sus temas se curan. Hay que hacerle como hizo Nicolás Guillén. Sale una ramita de mi árbol genealógico masculino, y Nicolás Guillén tiene un poema que se llama Tengo. Vamos a ver. Tengo. Y va diciendo que tiene. En medio del debate de que no le levantaban el embargo a Cuba, y sale el poeta a decir que no importa, porque el pueblo cubano tiene muchas cosas, y las va diciendo todas, ¿no? Y tiene palmeras, y tiene bulevares, y tiene rocío en la mañana, y tiene, vamos a ver, un mar azul y democrático. Apúntenlo, porque es bellísimo. Y si consiguen el disco, que creo que está en Voz Viva, no lo sé, pero yo lo tengo de antaño, lo tuve en mi biblioteca, ya no lo tengo, pero óiganlo, ese Tengo de Nicolás Guillén, que ejemplifica que es tener, o sea, no es poseo, no es domino, no es eso, es que el mar se ha democratizado para los cubanos. En México ya no hay playas solo para la gente que vive allí. Ya no hay playas de azul y democrático mar. Bueno, ¿vieron cómo metí de golazo el tema de que hay hombres en la genealogía? Lo hice con un poeta. ¿Quién sabe cómo sea? A lo mejor era un machín, no lo sé. El poema es bueno, pero el poema es acertado, utópicamente. Eso queremos. Bueno, queremos Xochimilco verde y Chinampero. Tenemos maravillas, ¿no? Y eso es lo que hay que ver en esta autobiografía y etnografía. Y finalmente diré, voy a cortar mucho, pero lo vemos luego, tener un borrador de esos temas para poder leer y hacer lo que le falte, lo que no esté completo. Por ejemplo, esos temas de quién te puso el nombre y por qué te llamas como uno muy cínico, era el nombre de la novia que más quiso su papá.
Y tú dices, bueno, ¿cómo se hace con esa necedad? ¿Cómo se hace con esa necedad? Bueno, hay que ver, ¿no? Yo tengo 2 nombres. Lo digo porque soy yo. Nombres. Soy María Marcela. Y así estoy hecha por mis papás. Uno se agandalló el laicismo, la intelectualidad del mundo, de la razón, todo eso, lo público, la grandiosidad. Y la otra, por eso me llamo María, es mi mamá, ¿no? Que me puso ese nombre y no se dio. Mi papá tenía otro nombre, era Ecuba. Se ha de haber inspirado, pero finalmente me llamé Marcela por la pastora del Quijote. Hay un cuentito del Quijote, donde la heroína es una pastora que escogió la libertad. Así lo escribe Cervantes. La pastora que escogió la libertad, porque llegaron otros pastores que querían molestarla, ¿no? Y ella, en vez de servilmente someterse, para el Quijote eso era terrible, escogió ser libre. Bueno, tuvo la capacidad de recoger el anhelo seguramente de muchas mujeres que queremos ser libres como condición humana, ¿no? O sea, que lo libre no sea ajeno, no sea solo externo, sino que sea interno. Me empodero, yo me empodero, tú te empoderas, él se empodera, ella se empodera. Vosotros y vosotras os empoderáis y nosotros nos empoderamos. El empoderamiento que está en todos los informes oficiales desde hace unos años, 8 talleres de empoderamiento de mujeres, 5 cursos de ballet de empoderamiento de mujeres. La lactancia, me acuerdo por Aures como dueña de la lactancia materna. Lo que sea nos tiene que pasar para que incida en lo que somos. Si no nos pasa, no es empoderamiento. Es otra cosa muy valiosa, pero no es lo que queremos para emanciparnos y liberarnos de ese escenario de nuestra autobiografía. ¿Cómo vieron? ¿Les interesa hacer? Bueno, lo vamos pensando y yo redacto una cuartillita para poner de qué me estoy imaginando. ¿Les parece? Y la consultamos y vemos qué hacer con eso. Que puede ser, puse muchos ejemplos hoy, muchas de las cosas que dije, pero es la posibilidad de usar el saber en nosotras y no solamente en el mundo, en lo que a veces no tenemos injerencia, siquiera, ¿no? Bueno, pues no sé muy bien en qué me quedé, pero iba yo ya no sé en cuál feminista. Siguen muchas y anteriores hay varias españolas contemporáneas de Sor Juana, por ejemplo, monjas también, y en fin, para arriba y para abajo, pero que se entienda cómo llegó yo a esa posición. Y se puede entender por temas de la vida, por asuntos familiares, por asuntos locales del país o de su región, y saber un poco más de eso. Yo me quedé con muchas ganas
de preguntarle a mi mamá cosas. Y le pregunté muchísimas cosas y gracias a eso me contó cosas invaluables, ¿no? Pero me quedé con vacíos obvios que no sé por qué no tengo. Y entonces yo aprovecho para hacer esa búsqueda y ustedes cada quien haga la suya y luego si queremos lo compartimos o algo por el estilo. Bueno, pues eso es esta invitación, no solo a leer como ya se vio, sino a escribir como ya se vio también, es lo que yo saco de esta intensa relectura de Rosario Castellanos y de esta invitación que hago en este recinto que es para mí mágico porque es la universidad en la que yo no estudié, pero estudió mi padre. Aquí nos traía a decir, ustedes van a ir a uno de esos salones a estudiar, pero no estudié aquí, obviamente. Bueno, en este sitio, con esta cuidadísima exposición, a mí me emociona ver los objetos, la persona se proyecta en los objetos, es como que encarna, no sin pensar en cosas esotéricas, sino en lo que te produce la experiencia afectiva y simbólica de estar en un espacio reverencial de Rosario Castellanos. Pensé proponer modestamente que un lugar de este bello edificio se convierta en un museo de Rosario Castellanos o algún otro edificio lindo del centro de la ciudad, que hubiera o en el Museo de la Mujer, no sé, porque no conozco cómo es el orden universitario, pero que asuma esta herencia la universidad para promover esta convocatoria. Bueno, con eso termino y digo que sí hay muchos otros modos de ser humanas y libres y de ser humanas y humanos y libres. Pero hay que entrarle así, enunciándolo, para que suceda y para que se dé en la escritura y en la lectura de Rosario Castellanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Lagarde. Muchas gracias a las autoridades de este museo hermoso.